se ha dicho que nosotros vamos a participar en una velada en la que recogemos cuentos de la tradición oral de aquellos que se leían en nuestras montañas. Habría que matizar, es decir, nosotros lo que hemos hecho es utilizar el marco del filandón, el marco legendario del filandón, que saben que cuando la nieve cerraba los caminos, la gente se reunía en una de las mejores casas de cualquier aldea y se contaba historias mientras que las mujeres hilaban o filaban, de ahí la palabra filandón. A nosotros nos pareció, cuando nos contactaron la gente de GeoWay Festival para hacer un festival, para exportar su esquema de festival de Inglaterra a España y traerlo a Segovia, nos pareció, pidiéndonos asesoramiento, que le faltaba algo de color local. Así que lo mismo que cuando la selección española va a jugar un partido de fútbol a Albacete y procura que haya un jugador de Albacete que juegue allí, yo les dije que necesitaban traer algún escritor español, y si era de Castilla y León, mejor todavía, porque, bueno, pues lo local siempre ayuda. Ellos me dijeron, ¿y qué puede ser? Pues yo creo que hay algo muy ameno que podemos probar, que es este marco del filandón, y ahí nos reunimos unos escritores que nos conocemos muy bien y leemos nuestros cuentos. Pero los cuentos son nuestros, no practicamos antropología cultural, es decir, que no vienen de ninguna tradición oral. El marco es la tradición oral, y la verdad es que la fórmula ha sido exitosísima. A raíz de Segovia, nos invitaron a Colombia, Cartagena de Indias, y luego 2 veces a Inglaterra, una en Gales y otra en Inglaterra propiamente dicho. Y bueno, esa es la razón de esta aventura que hemos iniciado, un poco itinerante. Como ya se ha hecho costumbre, yo hago unas pequeñas palabras de introducción y empiezo a leer un cuento. Juan, lea, Alfonso va a decir algo. Ah, perdón, entonces me he anticipado. Bueno, es que... Buenas noches, buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Decirles simplemente que cuando la editorial Everest celebró o cumplió 50 años, pensaba qué podía hacer efectivamente respecto al amor a la literatura, y se le ocurre que sean los filandones un medio de alcanzar a muchos posibles lectores, escuchadores, digamos, en este caso, que podrían llevar su palabra de ficción a muchos puntos de España, como así va a ser. A esta idea que inicia la editorial Everest se une el Ministerio de Cultura, se une Caja España, se une en este caso la Noche de los Libros y la Biblioteca Nacional, a la que agradecemos a todos ellos profundamente su colaboración, su participación y su entusiasmo por este proyecto, que va a recorrer 10 ciudades españolas y 2 americanas. El filandón, como acaba de decir Juan Pedro Aparicio, es una reunión después de la cena, en la época de la antigua vida o las formas de vivir, sobre todo de las montañas leonesas, pero también de Asturias, de Galicia, de eso que alguno ha llamado el noroeste, donde no solamente se contaban cuentos, se recuperaban romances, se hilaba, filare viene de ahí, o se contaban efectivamente batallitas de unos y de otros. Bien, pues con la creación propia de estos 4 escritores se hace un filandón que ellos llaman ya el filandón posmoderno. Más cerca de mí está José María Merino, Juan Pedro Aparicio, Antonio Pereira y Luis Mateo Díez. De nuevo, con el agradecimiento a todos los patrocinadores y a ustedes por estar aquí, yo ya les dejo con su palabra. Muchas gracias. Muy bien. Ya puedo, porque no quiero pasarme otra vez, porque además todos me habéis dejado ahí hablando. Bueno, no era mi turno, pero lo que dije no me desdigo, o sea que sirve. Entonces, lo único que tengo que añadir es que nos encanta recuperar a Antonio de nuevo, porque empezamos con él en Segovia y luego no ha querido acompañarnos por razones
diversas, bueno, pero que, en fin, que le hemos echado de menos y que estamos muy contentos de que, por lo menos en esta parada de Madrid, se nos vuelva a unir. Y sin más, empiezo con mi lectura, luego seguirá Luis Mateo, luego Antonio, luego Merino, y así sucesivamente hasta que ustedes se cansen y nos echen de aquí. Así que yo empiezo con mi primer filandón. No sé qué hay. No, hay un problema de sonido. A ver, no sé. Esto estará mal puesto aquí. Puede haber acoplamiento. ¿Le quito este? Sí. A ver, habla con este, a ver. ¿Me oye ahora? ¿Me oyen ahora? No, no me oyen tampoco. Es que hablo muy bajito yo. Pues qué difícil. Esto es como Ringo Starr. A ver, es que no puedo leer así. No se oye. Es que... A ver, 1, 2, 3. ¿Me oyen ahora? No, va a ser difícil esto, ¿eh? Pero ¿por qué no funciona? Pero ¿por dónde hablamos? No, aquí te pusieron. Sí, ¿eh? Y aquí también. Con vaso. Es que está aquí, está aquí. A ver si es... es que... No, eso no tiene nada que ver. ¿No? ¿Dónde está este hombre? ¿Se me oye ahora? ¿Se oye? Parece que sí, mejor. ¿Se oye al fondo? ¿Se oye? No, ahí No se oye. No sé, no hay un experto por aquí. Joder, a ver si tengo que leer así. A mí me ¿Se oye ahora? colocaron 1, 2, 3. ¿Se oye? ¿Se oye? Pero tengo que leer así. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo. Esto es como para contar un chiste. Bueno, el cuento con el que empiezo se titula El cielo y dice así. Iba por el bosque con mi perrita y la perdí de vista, algo bastante frecuente y que solo me preocupaba cuando estábamos cerca de la carretera, como era el caso. La llamé con insistencia, silbé, pero no acudió. Bonnie, Bonnie, seguí voceando. De repente, de entre la espesura, vi correr hacia mí a un perro. Tenía ese trote saltarín, con las orejas subiendo y bajando, que obedece a la llamada del cariño. Pero no era Bonnie, aunque cuando llegó a mí intentó encaramárseme. Se trataba de una perrita común, de pequeño tamaño, con la piel negra y blanca. Le hice una caricia y seguí llamando a Bonnie. Enseguida vi venir a otro perro, un setter de color cobre de magnífica estampa cazadora, que también se acercó jubiloso. Y mientras la perrita y el recién llegado me hacían carantoñas con sus saltos, moviendo los rabos como hélices, yo seguí voceando el nombre de Bonnie. Un tercero apareció. Era un cachorro de apenas 2 meses, gris y juguetón. Mi padre me había regalado uno igual, un perro lobo, decía él, cuando yo era niño, y se me había muerto de parálisis un mes después. Le pusimos de nombre Toby. Algo confundido, insistí en mi llamada, y solo cuando vi venir a 2 perros más empecé a comprender. Eran Frick y Bolo, los últimos que había tenido, que se acercaron con idéntico alborozo. Entonces reconocí también a todos los demás. Con cuánta emoción abracé a Lista, la primera en venir, que seguía lamiéndome la cara y a la que, siendo yo muy niño, mató un coche. A Sol, el perro de Franquito, el único que murió de viejo. A Toby, el pobre cachorrillo que llevé imprudentemente a un baño en el río. El médico me había prevenido contra las emociones fuertes y temí que mi cansado corazón fuera a estallar, incapaz de soportar el júbilo que el abrazo de todos los perros que alguna vez había querido me provocaba, saltando y brincando a mi alrededor. Faltaba, sin embargo, Bonnie, y cuando la vi acercarse a la carrera, con ese trote que es una declaración de amor, supe que estábamos ya en la otra vida. Bueno, pues un filandón, como ustedes saben, no es otra cosa que una reunión, una velada literaria, y hay una fuerte tradición más allá de ese espacio, si quieren, de antropología cultural en la propia historia de la literatura, y podríamos remitirnos a todas las grandes tradiciones literarias que partieron en muchísimos casos de la oralidad, y podríamos hablar de las
veladas de Dinkanka o de aquellas sesiones en las que Henry James con sus amigos hacían comentarios antes de contarse alguna historia. Yo voy a comenzar con un cuento que aquí sí he hecho yo un poco el esfuerzo de retomar una cierta historia que viene de la tradición y que les va a sonar a ustedes muchísimo y de la que hay infinitas versiones. En este caso se titula El Tilo. Un hombre llamado Mortal vino a la aldea de Cimares y le dijo al primer niño que encontró: avisa al viejo más viejo de la aldea, dile que hay un forastero que necesita hablar urgentemente con él. Corrió el niño a casa del viejo Arcino, que como bien sabía todo el mundo en Cimares tenía más edad que nadie. Hay un forastero que le quiere hablar con mucha urgencia, dijo el niño al viejo. Las prisas del que las tiene suyas son, la edad que yo tengo me la gané viviendo con calma. Si quiere esperar, que espere. El hombre daba vueltas alrededor de un tilo muy grande que había a la entrada del pueblo. Cuando volvió el niño y le dijo lo que había comentado el viejo Arcino, estaba muy nervioso. Es poco el tiempo que queda, musitó contrariado, una docena más de vueltas al árbol y termina el plazo. El niño le miraba aturdido. El hombre le acarició la cabeza. Lo que menos vale de la edad de un hombre es la infancia, dijo, porque es lo que primero acaba. Luego viene la juventud, siguió diciendo mientras volvía a dar vueltas, y nada hay más vano que las ilusiones que en ellas se fraguan. El hombre maduro empieza a sospechar que al hacerse más sabio, más se acerca a la muerte, entendiendo que la muerte sabe más que nadie y siempre sale ganando. De la vejez nada puede decir que no se sepa. El viejo Arcino llegó cuando el hombre estaba a punto de dar la docena de vueltas. ¿Se puede saber lo que usted desea y cuál es la razón de tanta prisa?, le requirió. Soy Mortal, dijo el hombre apoyándose exhausto en el tronco del tilo. Todos lo somos, dijo el viejo Arcino. Mortal no es un nombre, Mortal es una condición. Y aún así, aunque de una condición se trate, ¿sería usted capaz de abrazarme?, inquirió el hombre. Mire, prefiero besar a este niño que darle un abrazo a un forastero, pero si de esa manera queda tranquilo, no me negaré. No es raro que llamándose de ese modo ande por el mundo como alma en pena. Se abrazaron bajo el tilo. Mortal de muerte y mortandad, musitó el hombre al oído del viejo Arcino. El que no lo entiende de esta manera lleva las de perder. La encomienda que traigo no es otra que la que mi nombre indica. No hay más plazo. La edad está reñida con la eternidad. ¿Tanta prisa tenías?, inquirió el viejo, sintiendo que la vida se le iba por los brazos y las manos, de modo que el hombre apenas podía ya sujetarlo. No te quejes, que son pocos los que viven tanto. No me quejo de que hayas venido a por mí. Me conduelo del engaño con que lo hiciste y sobre todo de ver correr asustado a ese pobre niño. Bueno, me gustaría empezar diciendo dos palabras. Vamos, un segundo. Vamos a ver, acabamos de comprobar que el sonido, desgraciadamente, es bastante malo, porque en este salón de actos habitualmente no hacemos este tipo de actos con micrófonos puestos en solapas de personas. Entonces, como queremos que todos disfruten de la mejor manera posible y acabamos de comprobar que al final de las filas se oye muy mal, vamos a instalar unos micrófonos para que lo puedan oír todos ustedes mejor y vamos a interrumpir un minuto la actividad. Así que, por favor, disculpen, pero yo creo que vale la pena porque van a oírlo bastante mejor. Habrá que quitarse todas. Sí. Muchas gracias, perdonen. A ver, aquí, esto fuera. Pero por aquí. Sí, vaya, ¿cuánto lo lamentan? Hay que venir a los sitios y prepararlo. Tenemos. Es que lo probaron. Antes, lo hemos probado y funcionaba. Esto se quita. Sí. Y cuando lo hemos probado funcionaba bien. Sonido, Alfonso, es siempre el problema de todos los. Sí, de todos, exacto.
enfado. Bueno, aquí os dejo estos. Aquí, mira, para que no se... Estaba por la... Claro, ¿y por qué te van a cortar? Y arriba, en la sala de mandos ya se oye de maravilla. Se oía mal al final. Sí, las últimas filas. Estas son las cuestiones de la técnica, que no funcionan así. Pero tú sabes que bien soy allá arriba en la sala de mandos esa. Muy bien. No quiero que esta petaca, No, se lo digo yo ahora. Hay que descontar como el No, que sí. Ha venido tanta gente que hay que tener la diferencia de hacer lo que debemos, ¿no? Mejor procurar no beber agua, Juanito. Pues procura, si puedes, si te lo permite la garganta. Muy rico. Cuidado. Muy bien. No, que no se esté hombre Antonio, me tendrá aquí. Estábamos esperando. Sí. Era para esperar a Margarita. Ah, estáis. He estropeado yo los micrófonos para que llegara estos días. Luego nos dice que tal y que cual. A ver, de todo. No lo cerréis. No lo cerréis. Sube volumen. A ver, ya. Sí, 1, 2, 3, 4. Sí, 1, 2. Bien. 1, 2, 3, 4. Antonio. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Antonio, venga. 1, 2, 3, 4. Está. Se oye. Perfecto. Podemos alargarnos si tenéis problema. Hombre, no, sin exagerar. Bueno, para No hay ninguna pega, ¿vale? Bueno. ¿Y qué empezamos? Venga.
Antonio. Bueno, se trata ahora de restablecer rápidamente el ambiente que ya había creado ya con su magia y todo estos dos intervinientes. De ninguna manera es una cosa tan popular y tan directa como esta, me apetece sacar una pedantería, pero sí quiero decir algo que decía Coleridge, y es que hay un pacto, o debe haber un pacto, entre el escritor y el lector, en este caso entre quien habla y quien escucha, que es el ponerse de acuerdo para una suspensión voluntaria y momentánea de la incredulidad. De modo que estamos de acuerdo. Ustedes creen que esto es un filandón, ustedes creen que está nevando, ustedes creen, lamentablemente esto no es cierto, esto aquí está lleno de botellas de agua y debían ser de vino, y entonces yo leo un cuento corto, no exactamente un microcuento, sobre el cual quizá hablemos después, si hay oportunidad y si a mis compañeros les parece bien, y que hay un poco de metaliteratura, o sea, de literatura dentro de ella, pero que explica mucho una manera de hacer. Mi cuento se titula Picassos en el desván. Una vez estaba el novelador en una ciudad lejana y prometedora de fabulaciones, cuando tuvo en las manos un periódico de su propio país y en él venía la noticia breve de 3 Picassos hallados en el trastero del difunto párroco de Priegue, en el municipio pontevedrés de Nigrán, o sea, un guaч de la época rosa del pintor, más un retrato en madera de su prima María Ruiz, más un temple sobre tela con una figura inacabada. Y la adquisición tuvo lugar en 1920, cuando el párroco, atención, porque aquí está la madre del Cordero, cuando el párroco fue requerido por su ordinario, lo llaman al obispo el ordinario, los exhortos, las audiencias, la sagrada amatista, para que vendiera unas casas de su propiedad, sitas en un barrio de Vigo poco acorde con la moral cristiana, y el requerido vendió sus casas, los tasadores, el notario, y con los cuartos frescos marchó a París, Monforte, Venta de Baños, Hendaya, el cura de Priegue en el París de los hoteles con agua corriente y bidet, mercando las obras por 28.000 pesetas. El fauvismo, el cubismo, el Moulin Rouge y el novelador que leía esta noticia en el periódico de su país. Ni caso. Busca que buscarás argumentos para una novela río. Nada más. Bueno, parece que los cuentos breves o brevísimos son un invento de la modernidad. Incluso nosotros nos hemos atrevido a llamar a esto filandón posmoderno, lo cual es una patente de corso. Pero yo quiero recordar siempre un cuento, un minicuento o nanocuento que tiene, bueno, pues muchísimos años de antigüedad, proviene del siglo IV a.C. y lo escribió un chino llamado Chuang Tzu. Y de ese cuento, pues, han llegado hasta nosotros obras a partir de él como La historia de Abul Hassan de las 1001 noches, La vida de sueño de Calderón, El arranque y el desarrollo de la metamorfosis de Kafka y hasta el cuento del dinosaurio de Monterroso. Y dice así: soñó que era una mariposa y al despertar no supo si era un ser humano que había soñado ser una mariposa o una mariposa que estaba soñando ser un ser humano. Bueno, posteriormente, por seguir buscando un poco
en fin, las justificaciones históricas, cuando al castellano entonces, ahora llamamos español, se traduce por primera vez el primer libro de cuentos, Kalila e Dimna, que viene de la India, que pasa a través del árabe, pues hay un cuento en Kalila e Dimna que a mí me gusta siempre recordar, que es un hombre de mucha edad, se casó con una chica muy joven, dormían en habitaciones separadas. Una noche la chica sintió que alguien en la casa, un ladrón, fue corriendo y se metió en la habitación y en la cama de su marido y dijo: hay un ladrón en la casa. Y dijo el marido: ladrón, llévate cuanto quieras, pues gracias a ti mi mujer se ha metido conmigo en la cama. Año 1265. Pero como habéis empezado leyendo algunos cuentos de animales y con referencias a especies arbóreas, yo voy a leer uno que se titula Ecosistema. El día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. En otoño habían surgido de entre la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsái. En primavera, una mañana, a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban de los insectos. A finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Yo voy a leer uno de un escritor, sin más. Y se titula Los diarios de Ardón. Ardón es un topónimo que muchos de ustedes conocerán, pero en este caso es un apellido de persona. Los diarios de Ardón. Valeriano Ardón, escritor de obra poco conocida, recibió, cuando la ancianidad le tenía postrado, una insólita carta. Querido tatarabuelo, decía el encabezamiento, la escribía desde una fecha tan alejada en el futuro como el año 2123, un supuesto nieto de su nieto, que a renglón seguido manifestaba su temor a que la carta no llegara a destino, pues se trataba de un experimento de su laboratorio de física para enviar materia al pasado. Así que, querido tatarabuelo, si la recibes y la lees, añadía, quiero que sepas lo muy importante que han sido tus diarios para entender tu tiempo, ese que dio la espalda a tus libros y también el nuestro, y desde luego para el bienestar económico de nuestra familia, pues dicho sea de paso, de tus diarios ya se llevan vendidos más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo, y no me extraña, porque son divertidos y lúcidos, llenos de gracia y talento, y de esa manera son universalmente reconocidos. Una semana antes, Ardón había ordenado a su secretaria que destruyera todos sus escritos y documentos personales. ¿Has cumplido el encargo?, le preguntó. Ella asintió. ¿Los diarios también? Lo primero, señor, todo ardido en la chimenea. Valeriano Ardón dedicó lo poco que le quedaba de vida a escribir más de 2000 páginas de unos diarios libérrimos y cachondos que tenían muy poco que ver con aquellos que había mandado destruir o con lo que de verdad había vivido. Muy bien. Bueno, yo recuerdo que de niño tenía una especial fascinación por la gente que llegaba al pueblo donde yo vivía, aquello que llamábamos los forasteros. Dicen que en Carva fue un viajero, en Villamida, un vagabundo, y en Antil un mendigo. Más o menos en los tres sitios sucedió lo mismo y hasta podría pensarse que el viajero, el vagabundo y el mendigo se parecían más de la cuenta.
La verdad es que si se piensa un momento es fácil sacar la conclusión de que un viajero muy bien puede con el tiempo hacerse vagabundo y acabar de mendigo. Es como un destino más o menos absurdo o degradado, pero en los tres casos se va por la vida, se anda por el mundo y al fin se requiere la subsistencia de puerta en puerta. Nadie recuerda cómo se llamaban, ni siquiera cómo eran. El que va y viene pierde la identidad en el camino, o mejor, solo en él la alcanza. Un viajero trae la maleta como contraseña. Dicen que bajó del coche de línea y llamó en la primera casa de Carva. Le abrió una chica joven que se llamaba Cericia y estaba recién casada. Al día siguiente se fue el marido de Cericia y cuando en el pueblo se percataron, el viajero se había convertido en el hombre de aquella casa. Eso duró unos meses. Volvió el marido, se fue el viajero. Un vagabundo trae las manos en los bolsillos y una colilla en los labios. Llamó a la puerta de la última casa de Villamida. Le abrió una niña vestida de luto. La niña vivía con su madre, que era una viuda joven que se llamaba Amarila. Sustituyó al marido muerto y por unos meses hizo de padre de aquella niña triste. El día que se fue, lloraban la madre y la hija. Un mendigo trae a la espalda el zurrón con los 4 mendrugos de las limosnas. Se sentó en el poyo a la entrada de una alquería de Antil y cuando la hija mayor de la casa, que se llamaba Oreda, le dijo que pasara si quería calentarse, dejó el zurrón y obedeció. Los padres de Oreda aceptaron al mendigo como si fuera su yerno y las hermanas lo consideraron su cuñado. Cuando murieron los padres y se casaron las hermanas, Oreda y el mendigo quedaron solos y dueños de la alquería. Para entonces ya tenían 3 hijos. El mendigo desapareció una mañana de abril cuando los hijos ya estaban criados. En los 3 casos, el viajero, el vagabundo y el mendigo hicieron lo mismo todos los días después de comer. Salían de casa, se acercaban al chopo más cercano, se sentaban apoyando la espalda en el tronco, fumaban un cigarro y suspiraban satisfechos. Vamos a ello. He escuchado con mucha satisfacción esas documentadas alusiones que ha hecho José María Merino a la antigüedad, con unos ejemplos que nos dio de los relatos brevísimos, de los llamados microrelatos. Y eso pues, me ha parecido que incluso ennoblece y justifica el género al que muchos hoy escandaliza, creyendo que parte además del dichoso dinosaurio de Monterroso. Bueno, pues la verdad es que hay muchos, yo he oído ahora últimamente y he leído microrelatos de esos brevísimos, que me parecen verdaderamente muy bonitos, claro, pero que el problema es que quizá uno pida un poco más de trascendencia, además de lo que es la gracia, ¿no? Por ejemplo, uno que dice, entró al pajar y se clavó la aguja. Eso es una cosa verdaderamente graciosa. Y otro que dice, claro, un pesimista que dice, mira que si nos quitan lo bailado. Claro, no, eso tiene su mérito. Tiene su mérito porque le puedes poner un título y el título sería, vamos a ver, el colmo del gafe. Pues eso, entró al pajar y se clavó la aguja. Y el del pesimista, pues aislado. En una crítica reciente de Senabre leí un brevísimo, un microcuento de estos, me parece que de Luciano Ejido, que se titulaba Novela de terror. Dice, despertó y estaba recién afeitado. Entonces dicen, bueno, ¿y qué? ¿Cómo y qué? Es que esto da para pensar mucho. Los cuentos deben ser trascendentes, deben tener una cola, deben dejar algo detrás de sí para que el lector o el oyente los complete y si quiere y si puede. Yo lo más que he hecho por ahí en ese mundo de la brevedad, por ejemplo,
es un texto que se llama Una novela brasileña y que tiene 2, 4, 6, 8 renglones, de modo que no va a ser mucho si lo lean. Me gustaría mucho leerlo en portugués, que es una lengua preciosa para esto. O capitán do exército, Axenor Araújo de Medeiros, 39 anos, foi asasinado no final da noite, pero, en fin, vamos con el castellano, que será más práctico. El capitán consta también una cosa. Esto digo que lo he escrito yo. Esto es un crash. Yo he cogido un periódico de Río de Janeiro y he recortado, extractado 4 frases y ya estaba allí la novela. Y yo creo que aquí está todo lo que puede haber en una amplia novela que deje inquieto al lector. El capitán del ejército, Agenor, allí les gustan mucho estos nombres, Araújo de Medeiros, 39 años, una edad muy mala esta de 39 años de los hombres. Hay veces que se paran a hacer ciertas reflexiones y balances y tal. Bueno, dejemos a Agenor, 39 años, fue asesinado al final de la noche al intentar reaccionar a un asalto en la Rúa Bertolini, próxima a Praia Blanca, en Guanabara, evidentemente en Río de Janeiro. El militar estaba en su coche en compañía de, atención por favor, Palmira Fernández Oliveira, cuando 2 criminales surgieron de arma en puño. Agenor reaccionó, ya lo hemos visto, como el capitán del ejército del Brasil, que ¿cómo no va a reaccionar? Surgieron de arma en puño. Agenor murió antes de ser socorrido en el Hospital Buen Jesús de la Estrella. Estaba casado, otra vez pido atención, con Fernanda Valeria Martín Costa, que naturalmente no es Palmira Fernández Oliveira, con quien tenía una hija de 7 años. Luego termina con un término completamente forense o jurídico de comisaría. A ocurrencia ficou registrada. Se abrió el atestado, una cosa por el estilo. Bueno, oigan ustedes, esto evidentemente son 8 líneas. Es una novela, porque da mucho que pensar, Ahora hay que decirle a esta niña por qué murió su papá, que cuando murió, se lo van a decir en el colegio, ahí hay un drama con unas consecuencias. O es que a lo mejor la madre de la niña era una bruja y no trataba bien a su padre y por eso fue a consolarse con esta, no me acuerdo cómo se llama, Palmira, etcétera, etcétera. Perdón, es una novela brasileña, debe ser mala, pero eso ya digo, tiene 8 renglones. Juan Pedro Aparicio ha tocado el futuro. El futuro da muchísimo juego para los cuentos. Yo voy a leerles 2 que tratan del futuro. Uno lo escribí esta mañana. Esta mañana estaba en Barcelona y Barcelona estaba en el día de Sant Jordi y estaba con los libros y las rosas. Y yo escribí este cuentecito, son 3 líneas, que dice: en los pétalos de los libros y en las páginas de las rosas estuvieron escritas las mejores historias que el ser humano pudo imaginar. Pensó cuando ya ni los libros ni las rosas existían. Y el otro, que también trata del futuro y que también tiene que ver con la ecología, no sé por qué, me ha dado por la ecología hoy, se titula Mosca y dice así: la mosca revolotea sin demasiada vitalidad en el cuarto de baño. La miro con asco. ¿Qué hace este bicho en un hotel de lujo y además en febrero? La golpeo con una toalla y cae exánime sobre el mármol del lavabo. Es una mosca rara, arrubiada, no muy grande. Se me ocurre que es el último ejemplar de una especie
que desaparecerá con ella. Se me ocurre que tenía en el cuarto de baño su refugio invernal, que en el jardín que se extiende bajo mi ventana hay alguna planta también muy rara que solo podía ser polinizada por esta mosca, y que de la polinización y multiplicación de esa planta va a depender dentro de unos milenios la existencia del oxígeno suficiente como para que nuestra propia especie sobreviva. ¿Qué he hecho? Al matar a esa mosca, os he condenado también a vosotros, descendientes humanos. Pero la mosca mueve sus patitas en un leve temblor. Parece que no ha muerto. Ya las agita con más fuerza, ya consigue ponerse en pie, ya se las frota, ya se alisa las alitas para disponerse a volar otra vez, ya revolotea en el cuarto de baño. Vivid, respirad, humanos del futuro. Mas ese vuelo torpe me devuelve la inicial imagen repugnante. Salgo de mi pasmo. ¿Qué hace aquí este bicho asqueroso? Cojo la toalla, la persigo, la golpeo, la mato, la remato. Me he despistado, estaba escuchando tan atentamente que me he despistado. Hombre, eso es bueno. Bueno, no es el que pensaba, pero por no... Suspensión de por no... Sí, no, quería leer uno que yo creo que era brasileño también, como el de Antonio, pero es que no lo encuentro. Así que leeré uno madrileño. Se llama Cartas sin respuesta y cambio un poquito de registro, vamos a entrar en terrenos amorosos, aunque sean muy singulares. Una amiga había comentado ante el espejo: nadie me llama guapa, así que yo me lo digo muchas veces a mí misma para animarme. A Sofía, que nunca había recibido una carta de amor, se le ocurrió enviarse una, escrita por ella misma, pero firmada por un inventado, como diría Antonio, atención, Roberto Sastre, que vivía en Villalba. Para más verismo, tomó el tren de cercanías y echó la carta en un buzón de esa localidad. Y de esa manera recibió muchas cartas, casi una a la semana. Había que ver con qué ilusión abría el sobre y leía las 2 o 3 cuartillas manuscritas con una letra recta, firme, que no se doblegaba a derecha ni a izquierda. A veces, Roberto y ella tenían discusiones y hasta pequeños enfados, como pasa con todas las parejas de enamorados. Roberto se empeñaba en que fueran a Marbella una semana y ella le ponía excusas, por más que lo estuviera deseando. Le decía que no estaba segura de que compartir habitación durante 7 días fuese una buena idea. Procuraba, no obstante, ser muy suave y persuasiva, porque no quería perderle ni que se enfadara. Pero Roberto tenía que comprender que llevaban muy poco tiempo de relaciones como para convivir así una semana. En esas estaban cuando la última carta de Roberto no llegó. Esperó una semana, 10 días, un mes, reclamó a correos, pero definitivamente la carta no llegó. Se sintió muy ofendida por el silencio. ¿Qué se habrá creído este?, le llegó a decir a una amiga, y nunca más le volvió a escribir que ella no se iba a rebajar. Bueno, el amor es un gran tema. Hemos visto ya muertes, vicisitudes variadas. Uno de amores. Cuando Amparo me dijo que no me quería, después de 6 meses de tenaz noviazgo, me recluí en casa de mi tía Heredia por espacio de otros 3 meses. El amor de Luisina, un año más tarde, vino a curar aquella herida que seguía sin cerrarse. Fue un tiempo corto, eso sí, de felicidad, de ilusiones. Entender la decisión de Luisina de abandonar el mundo para profesar en las esclavas me costó una úlcera de duodeno. A mi natural melancolía se unió esa tristeza sin fondo que ni los auxilios espirituales logran paliar. Irene llegó a mi vida en un baile de verano al que mi amigo Aurelio me llevó, como quien dice, a punto de pistola. Que 2 años más tarde aquella tierna seductora se fuese precisamente con Aurelio, yugulando un tiempo amor y amistad, fue lo que provocó en el abismo de la desgracia sentimental mi hospitalización. Antonia era una enfermera compadecida que me sacó a flote usando todos los atributos que una mujer puede poseer,
El amor del enfermo es un amor sudoroso y lleno de pesares, más frágil que ninguno. Cuando una tarde vi a Antonia y al doctor Simarro besándose en el jardín, me metí para el cuerpo un tubo de aspirinas. Gracias, como siempre, a mi tía Heredia, culminé tras la crisis la desolada convalecencia y cuando definitivamente me sentí repuesto, comencé a considerar la posibilidad de retirarme del mundo habida cuenta de que mis convicciones religiosas se habían fortalecido. Fue entonces cuando me escribió Amparo, reclamando mi perdón y reconociendo la interpretación errónea que había hecho de su amor por mí. Nos casamos enseguida y todo iba bien hasta que Luisina, que colgó los hábitos, volvió para recuperar mi amor e Irene y Antonia, bastante desgraciadas en sus respectivos derroteros sentimentales, regresaron para restablecer aquella fidelidad herida, convencidas cada una por razones distintas de que el único amor verdadero era el mío. Mi tía Heredia anda la mujer muy preocupada y yo, como dice mi amigo Gonzalo, sobrellevo con astucia y aplomo desconocidos mi destino trabajando en tantos frentes a la vez. Y me voy convenciendo de que existe una rara justicia amorosa que nos hace recobrar los abandonos, aunque su aplicación puede acabar a veces resultando perjudicial para la salud. Paráfrasis del prostático. Mira con caridad a las viajeras que en las breves paradas del autocar se precipitan en tropel a hacer la cola en los servicios de mujeres, siempre escasos. Piensa con gratitud en el hacedor que te proveyó de un aparatín que te presta independencia, aunque los años llegarán a oxidarlo y causarle avería. Recuerda con compasión al profesor de literatura cuando en el viaje del bachillerato os detuvisteis para hacerlo los varones en batería. Así escuchaste los esfuerzos contiguos del profe. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver, suspiraba el viejo. Cuando quiero mear no meo y a veces meo sin querer. Cuando yo era niño, a veces, mi abuelo, que murió cuando yo era muy niño, lo recuerdo mucho, a veces en algunas reuniones familiares se contaban algunas historias. Y a mí había una historia que yo pensaba, qué inteligentes son los mayores, cómo descifran con muy pocos elementos una cosa que yo no soy capaz de captar. Era un diálogo, y voy a repetirlo tal como era. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días tenga el caballero con lo que le cuelga. ¿Me dejaría meter en el su vicioso el mi deseoso? Está un poco pelado, pero si quiere meterlo, métalo. Todos se morían de risa. Yo decía, ¿pero y por qué? Vamos a ver, José Mari, vamos a ver, mira. Viene un caballero en su caballo y ve en la ventana del castillo a una dama que está con la rueca, la pipirigaina, y la saluda. Buenos días, tenga la dama con su pipirigaina. Y la dama saluda al caballero que lleva un sable colgando, una espada. Buenos días, tenga el caballero con lo que le cuelga, el sable. El caballero ha recorrido muchísimos kilómetros y su caballo está hambriento. Está deseoso de comer. Y el caballero sabe que detrás del castillo de la dama hay unos prados fértiles viciosos, se decía antes, viciosos de hierba, y le dice, ¿me dejaría meter en el su vicioso, en ese prado que tiene detrás del castillo, el mi deseoso, que es el caballo que viene con un hambre tremenda?
Pero ya entonces, aunque no había cambio climático, había sequías. Y la dama sabe que el prado pues, no está todo lo ubérrimo y verde que debiera. Dice, está un poco pelado, pero si quiere meterlo, métalo. Bueno, eso es lo que me sorprendía, la concisión que tenían realmente los mayores para poder entender una historia pues, tan clara y tan diáfana y poder resumirla en muy pocos elementos. Sí, sin embargo, yo les voy a leer otro cuento de amor. Se titula Pie. De soltero ha pasado a solterón y está bien acostumbrado a dormir solo. Una noche lo despierta la sensación de un contacto insólito. Uno de sus pies ha tropezado con la piel cálida y suave de un pie que no es suyo. Mantiene su pie pegado al otro y extiende su brazo con cuidado para buscar el cuerpo que debe de yacer al lado, pero no lo encuentra. Enciende la luz, separa las ropas de la cama. Allí dentro no hay nada. Imagina que ha soñado, pero pocos días después vuelve a despertarse al sentir de nuevo aquel tacto de suavidad y calor ajeno y hasta la forma de una planta que se apoya en su empeine. Esta vez permanece quieto, aceptando el contacto como una caricia antes de volver a quedarse dormido. A partir de entonces, el pequeño pie viene a buscar el suyo noche tras noche. Durante el día, los compañeros, los amigos, lo encuentran más animoso, jovial, cambiado. Él espera la llegada de la noche para encontrar en la oscuridad el tacto de aquel pie en el suyo con la impaciencia de un joven enamorado antes de su cita. Bueno, encontré el portugués o el brasileño. Decía Antonio algo sobre... Parecía como escandalizarse de algunos microrelatos que se llaman novelas y todo este tipo de cosas. La verdad es que el relato, cuanto más corto, más necesita del lector. Es decir, que decía Hemingway de cualquier narración que lo que asoma, lo que el escritor ha puesto es apenas el 10%. Es como un iceberg, decía él, como un témpano, que asoma siempre una parte diminuta de toda la masa que tiene, pero la masa que tiene, la masa oculta, está permitiendo que aquello flote, y que aquello se vea y que aquello tenga consistencia, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los relatos que estamos contando aquí, que unos llaman micros y otros llaman nanos y otros llaman cuánticos, como yo. Ahora, efectivamente, verán que mucho lo ponen ustedes con las sugerencias que va de lectura y luego la conclusión, pues también, claro, la ponen ustedes como contraste a todo lo que he ido contando. Un hombre bueno. Protagonista de muchas infidelidades, no de un día ni de dos, sino de meses y hasta de años, según se decía, Eusebio, tan mujeriego él, no había sido un buen marido. Por eso ahora, con los dos ya ancianos y ella padeciendo de Alzheimer, las vecinas se arrepentían de haberlo criticado, porque había que verlo, tan solícito y sacrificado con su mujer, la pobre Ignacia, que se lo hacía todo encima, y Eusebio la limpiaba y la aseaba, y le hacía la comida, y se la daba, y le limpiaba las babas. Y así estuvo hasta que murió en sus brazos, bien atendida y sintiéndose querida, aunque ya ni juicio tuviera la pobre. Las vecinas, después del entierro, le decían a Eusebio en el momento del pésame lo muy bueno que había sido, y tantos eran los elogios que lo abrumaban. Nada especial. Yo he sido así con todas, replicaba él. Bueno, yo me voy a permitir ahora volar muy lejos a la noche de las 1001 noches, porque allí entre las infinitas historias que avalan también toda la gran tradición oriental, está esto que yo podría considerar un microrrelato, un cuentecito
que es para mí un ejemplo perfecto de cómo un acto de amor se convierte en un acto de escritura, pero de escritura compleja, donde además están todas esas figuras literarias que nos dicen los profesores, los asíndenton, los polisíndenton, las anéforas, enumeraciones, sinonimias, todo ese, como dicen en mi pueblo, pifostio. Y al punto vino ella a mí y se echó sobre mí y se restregó conmigo con un ardor asombroso, y yo, mi Señor, sentí que mi alma se albergaba por entero donde tú sabes, y di cima a la obra para la que había sido requerido y a la tarea que se me pedía, y vencí lo que hasta entonces pertenecía al dominio de lo invencible, y abatí lo que estaba por abatir, y arrebaté lo que estaba por arrebatar, y tomé lo que pude y di lo que era necesario, y me levanté y me eché y cargué y descargué y clavé, y forcé y llené y barrené y reforcé y excité y apreté y derribé, y avancé y recomencé de tal manera, oh mi señor sultán, que aquella noche, quien tú sabes fue realmente el valiente, a quien llaman el cordero, el herrero, el aplastante, el calamitoso, el largo, el férreo, el llorón, el abridor, el agujereador, el frotador, el irresistible, el báculo del derviche, la herramienta prodigiosa, el explorador, el tuerto acometedor, el alfanje del guerrero, el nadador infatigable, el ruiseñor canoro, el padre de cuello gordo, el padre de nervios gordos, el padre de huevos gordos, el padre del turbante, el padre de cabeza calva, el padre de los estremecimientos, el padre de las delicias, el padre de los terrores, el gallo sin cresta ni voz, el hijo de su padre, la herencia del pobre, el músculo caprichoso y el grueso nervio dulce. Y creo, oh mi señor sultán, que aquella noche cada remoquete fue acompañado de su explicación, cada cualidad de su prueba y cada atributo de su demostración. Y nos interrumpimos en nuestros trabajos solo porque ya había transcurrido la noche y teníamos que levantarnos para la plegaria de la mañana. Yo quería leer dos muy breves, si me autoriza la duplicidad, son muy breves. Y la triplicidad. Si la academia ya consagrada, o si la electa, o si la alta autoridad docente que manda en Londres, que es Pedrín, lo que dijo Juan Pedro. Y el obispado. El obispado, que es mi ordinario. Eso de que le llames ordinario está muy bien. Es con mayúscula. Bueno, este es un cuentecito que es, fijaos bien que me voy a alabar, es hermosísima. Es lo más bonito que he escrito en mi vida. El título nada más. Se titula Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos. A ver quién mejora esto. Y el cuento es así. Una vez estaba Pepín Ramos, el poeta inspirado, en la taberna que llaman el Senado, sentado a la mesa tosca, haciendo su papel de poeta inspirado. Todos lo respetamos mucho en sus esperas de la voz misteriosa, aunque nunca se le haya visto una página terminada. Vino un parroquiano de la taberna con la alegría lúcida de los primeros vasos y fisgó el renglón que campeaba en la hoja. Lenta es la luz del amanecer en los aeropuertos prohibidos. El verso hermoso, todavía único, con que iba a arrancar el poema. El parroquiano suspiró. Es un buen empiece, Pepín, pero ¿ahora qué? Y ahora, brevísimo, uno familiar. Aquí se trata de arrimar un poco el asco a mi sardina. Se titula 64 caballos. Los Pereira, o Pereira, con Y, no sé por qué hace así, como más bonito, que salen en las enciclopedias heráldicas,
se nos hacen algo molestos a quienes somos sus parientes de la rama pobre, y es por lo tacaños y esa manera que tienen de saludar como si diesen los buenos días desde encima de la montura. Ellos descienden derechamente de don Gonzalo Pereira, pero poco se parecen al antepasado dadivoso. Lo escribió el cronista Pedro de Bracelos, que teniendo el don Gonzalo 32 caballos, en un solo día regaló todos a distintas personas. La cosa huele a invención y adorno. Pero sigue la crónica con que en ese mismo día los volvió a comprar don Gonzalo aquellos 32 caballos para así poder regalarlos a otras tantas personas de su estima. Y entonces el caso se hace creíble, porque a los escuchadores de historias nos resulta más fácil aceptar lo enorme que lo mediano. Pues yo, ya que hemos entrado en el terreno familiar, voy a leer otro familiar. Muy bien. Se titula Satánica. Con los años, en mi casa han ido encontrando sitio bastantes símbolos religiosos. Los 3 Reyes Magos con sus pajes, Sívana Taraja, una Inmaculada de cerámica, un San Pancracio, un Ganesa, una Vírseda peregrina, un icono rumano del nacimiento de Jesús, un San Miguel clavando su lanza en la boca del dragón, el Ankh egipcio, en fin, muchos de esos talismanes que tienen al parecer la virtud de alejar a las fuerzas del mal. Sin embargo, al entrar hoy en mi cuarto de trabajo me encuentro a Satanás sentado en mi sillón de leer. Lo conozco enseguida porque no tiene aspecto de joven apuesto ni de caballero distinguido, sino que es de color rojo, está desnudo, las piernas peludas rematadas en patas caprinas, tras su espalda asoman 2 alas doradas y entre su cabellera negra surgen 2 cuernos también dorados. En su rostro rojo brillan los ojos con lo que parece más tristeza o fastidio que radical perversidad. Lleva bigote y perilla, como un mosquetero. Va de retro, exclamo por si acaso. Hablo español, responde cortante. Tiene la voz de Marlon Brando en El Padrino. Estás escribiendo del libro de la noche y no he merecido ni una alusión tuya, añade. Yo soy el señor de ese libro, que es mucho más que un libro, es un territorio inmenso, con ciudades y selvas, con puertos de mar y parques temáticos, un territorio de gran iniquidad, de majestuosa injusticia, de crímenes esplendorosos, y tú no has dicho de eso ni una palabra. No sé qué contestar. Menos mal que mi mujer ha asomado por la puerta y Satanás desvía por un momento su atención de mi persona. Mi mujer entra de repente y arroja algo sobre Satanás. Es su rosario de la primera comunión. Y Satanás se convierte en una masa blanca efervescente como el agua oxigenada cuando se deposita sobre una herida. Mi mujer, con determinación, mete las manos bajo esa espuma, agarra el cuerpo que cubre, lo aprieta, lo va amasando y reduciendo como si manejase nieve hasta convertirlo en una bola que cabe en sus manos. Guarda luego la bola en una bolsa de plástico, pinta sobre ella una cruz con el mismo rotulador que utiliza para marcar el contenido de las bolsas de comida y la guarda en el congelador del frigorífico, mientras pensamos en otro sitio mejor, dice. De manera que tengo a Satanás cautivo en el frigorífico de mi casa. Tal vez en el libro de la noche ya no fructifiquen la iniquidad, la injusticia ni el crimen, pero en el libro del día, ese cautiverio del Señor del Mal no se ha notado. El mundo sigue dominado por la hipocresía, la guerra, el horror, y me da miedo imaginar a quién corresponde el señorío del libro del día. No sé si hay tiempo para seguir, porque... Una última vuelta, ok. Vale. No. Bueno, pues entonces, si hay una última vuelta, yo voy a leer un cuento cortito y otro más cortito. Porque el otro más cortito lo acabo de lo acabo de rematar aquí. El otro día estuve oyendo a un poeta y la verdad es que casi todo es del poeta,
pero se me ocurrió pues transformar su poema en un pequeño relato de estos. Se titularía, a mí me ha dado por el amor, Amor exprimido. Y lo quiero leer en voz alta un poco por hacer el texto. Amor exprimido. Mientras la acariciaba y le decía palabras de amor al oído, ella se iba licuando entre mis brazos como un zumo. Entonces, siguiendo el manual de instrucciones del poeta, me la bebí sorbo a sorbo toda entera. Luego me tomé un par de pastillas de Alka-Seltzer por si acaso. Muy bien, Juanín, muy bien. Muy bien. Ese es el aperitivo. Sí. Y ahora viene el que no es aperitivo, la parte principal. Se titula La traición, y sigo con el amor. El bombero se encarama a lo más alto de la escalera de socorro. La mujer, una joven, le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana. Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. ¿Hay alguien contigo?, pregunta el bombero mientras intenta sujetarla con una correa. Ella parece no entender y le mira aturdida, una mirada en la que más allá del pánico hay curiosidad y sorpresa, como extrañada de conocerle en situación tan extrema. Nadie, dice por fin, estoy sola. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza. Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira, intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones. Tranquila, le dice, y mientras baja con cuidado pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices. Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella. Y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra y decide pedirle el divorcio. Pues uno muy cortito también, no sé, tenemos la tarde amorosa, ¿no? Una cosa aquí muy... Amantes. No pude creerlo hasta que los descubrí. Muchos me lo habían advertido. En aquel momento ella, asustada, dejó de maullar. Pero él, que no se daba cuenta de que los estábamos mirando, todavía siguió ladrando un rato. La verdad es que en la vida yo he tenido muchos problemas en la cuestión alimenticia con la sopa, sobre todo con la sopa juliana, y este cuento es una venganza. Durante 6 años estuve comiendo en el mismo restaurante, uno de esos establecimientos económicos donde la perseverancia solo es recompensada por la comodidad de no tener que andar decidiendo cada día dónde cumple uno ese trámite imprescindible. Hay estómagos que no buscan especiales compensaciones y el mío es uno de ellos. Durante esos 6 años comí todos los días de primer plato una sopa de la